Si quieres preparar un snack que sea saludable y que sea delicioso, quédate y te enseño a preparar estas fantásticas almendras caramelizadas. Lo primero que vamos a hacer es poner las almendras a remojo. Esto lo que hace es que una vez que las cocinemos no se quemen. Tenéis que utilizar almendras crudas y peladas. Cuando hayan pasado unos 20-25 minutos en remojo, lo que vamos a hacer es escurrirlas bien y con la ayuda de un trapo o de un papel absorbente quitarle el exceso de humedad. Tienen que quedar completamente secas. Yo en esta ocasión lo he hecho con un paño de cocina, eso sí, siempre hacerlo con un paño que esté limpio. Este paso es muy importante porque si no luego a la hora de cocinarlas soltarán mucho agua y nos hará el caramelo. Por eso tienen que estar bien secas. Una vez las tengamos bien secas, le vamos a añadir como 3 o 4 cucharadas soperas de miel. Yo para esta receta he utilizado 350 gramos de almendras y 4 cucharadas soperas de miel. También le he añadido un poco de un mix de semillas. Esto le dará un toque aún más crujiente y un poco de sal. Esto acentuará aún más el lado dulce de nuestro snack. Ahora lo que vamos a hacer es remover bien toda la mezcla. Yo lo voy a hacer en air fryer, pero podéis hacerlo perfectamente en el horno. Ahora vamos a pasar las almendras a un papel sulfurizado, o también conocido como papel apto para horno. Vamos a precalentar el air fryer o el horno a 180 grados y vamos a introducirlas en él. Y cada 3 minutos las vamos a abrir y las vamos a remover. Si no hacemos esto, se nos pueden quemar y quedar amargas. Esta receta también la podéis preparar con otros frutos secos, como cacahuetes, nueces de macadamia, nueces pecanas o la nuez que más os guste. También con pistachos. Ya os digo, es muy versátil. Con cualquier fruto seco podéis conseguir un resultado fantástico. Si te está gustando la receta, danos un gran like. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis y nos ayudáis un montón. Lo que vamos a hacer cada 3 minutos es abrir nuestro horno o nuestra freidora de aire y removerlas bien. De esta forma no se quemarán. Y el caramelo se irá haciendo de una forma uniforme. Como veis en el vídeo, las almendras tienen un poco de jarabe. Lo que conseguimos cada 3 minutos y durante los 15 minutos que vamos a elaborar esta receta es ir consumiendo ese agua y que el azúcar de la miel se vaya caramelizando y así quede un glaseado perfecto. El tiempo en esta receta es un poco orientativo, ya que puede ser que se os quemen. Lo importante es que queden bien doraditas, pero que no se caramelicen demasiado, porque si no van a amargar. Cuando veamos que tienen este color, estarán listas. Ahora cogeremos otro papel de horno y las pondremos encima. Una vez las tengamos encima del papel de horno, las vamos a estirar bien para que se seque el caramelo y queden bien crujientes. Yo también le he añadido un poco de sésamo tostado. Así quedan aún más buenas. Pero si no queréis añadirle sésamo tostado, no tenéis por qué añadirlo. Mirad, aquí ya están frías. Y una vez que están frías, las podemos separar fácilmente y romperlas en trocitos o dejarlas enteras. Eso sí, mi recomendación es que siempre las guardéis en un recipiente hermético, porque si no, el caramelo se va a quedar blando. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gustó el vídeo, nos vemos en la próxima receta. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.